gracias a todos los señores ministros, a toda la iglesia de nuestro amado Señor Jesucristo. Sean todos ustedes bienvenidos. Les saluda la hermana Yoconda Gutiérrez desde la nación ecuatoriana de la ciudad de Amparo. En esta noche les damos la cordial bienvenida a su programa Contacto Teológico y vamos a continuar desde el escenario escatológico con la enseñanza doctrinal sobre el mensaje dado por el amado Señor Jesucristo a la iglesia de Laodicea. Vamos a dar paso a nuestro pastor y profesor Juan José Muro. Muchas gracias, mi hermana Yoconda, y saludamos a todos los señores ministros de la palabra y hermanos y hermanas en general que nos ven en todo Latinoamérica, Norteamérica y también en Europa. Muchos nos ven en directo y otros nos ven en diferido. Para nosotros es un honor muy grande el poder estar esta noche delante de ustedes. Y estamos estudiando el rollo del Apocalipsis. Y vamos a investigar los diferentes ataques que Satanás hace a la iglesia, descrita por el apóstol Juan, tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 3 del libro del Apocalipsis. Pero vamos a orar a Dios, mi hermana Yoconda, para glorificar su nombre, porque todo lo que se hace es para su gloria. Acompáñennos a orar. Amado Dios mío, amado Padre eterno, Padre celestial, en el nombre digno de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, esta noche, Padre, reconocemos su soberanía y su santidad. Y reconocemos, Padre, el poder de su eterno Espíritu Santo y su palabra. Padre, reconocemos las autoridades neotestamentarias. Reconocemos, Padre bendito, que Jesucristo, el Señor, es la cabeza de la iglesia. Que su amado Espíritu Santo es el pastor de la iglesia, el que guía a la iglesia. Y su palabra es palabra doctrinal verdadera. Amado Dios, le entregamos este programa a usted. Le pido, Padre, que tome control de este escenario. Y, Padre, le ruego que al final de la exposición solamente Jesucristo, su Hijo, sea glorificado acá. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos, amada hermana Yoconda, a leer los versículos del 14 al 22 del capítulo 3 del Apocalipsis. Amén. Gloria al Señor. Leemos, amada iglesia, la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 14 al 22. Y leemos la eterna palabra del Señor, honrando su trina deidad, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Espíritu Santo. Dice el Señor en su palabra: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido
y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabra de Dios. Muchas gracias, mi hermana Yoconda. Y sabemos de que fue el apóstol Juan el autor humano, el escribiente del rollo del Apocalipsis. Y con el libro del Apocalipsis se cierra el canon escritural. Sabemos que el apóstol Juan fue el último de los apóstoles escribiente. ¿Por qué escribiente? Porque escribió el último libro de la Biblia, el último libro del Nuevo Testamento. Y él recibió del Señor Jesucristo una revelación que el Padre le había dado al Hijo, para que por medio de su ángel le dé a su siervo Juan. Y asimismo, este rollo del Apocalipsis, que es escatología bíblica, sea manifestado a sus siervos. Los siervos son todos aquellos que tienen un corazón sometido al Señor Jesucristo. Ahora, vamos a hablar un poquito de la historia sobre la ciudad de la Odisea. Primeramente, déjeme decirle que esta es la séptima y última carta dirigida a las iglesias de Asia Menor. Porque estas 7 iglesias, damas y caballeros, eran iglesias reales que se encontraban en Asia Menor. La Odisea se encontraba a unos 65 kilómetros al suroeste de Filadelfia, junto al río Lico. Ahora, sus ruinas se encuentran junto al actual Denizli, cerca de Onás, la antigua Colosas. Es importante estudiar. El conocimiento nos da crecimiento, el conocimiento nos da el entendimiento adecuado para aprender la Escritura Sagrada. Esta ciudad fue fundada por Antíoco II, quien le puso el nombre de su esposa, la Odisea. La Odisea significa justicia o juicio del pueblo. Ella le recompensó más tarde envenenándolo. Desde el comienzo de la época romana fue un gran centro comercial y administrativo. Fue sacudida esta ciudad por numerosos terremotos durante los años 60 y 61 de nuestra era. Recordemos que el libro del Apocalipsis fue escrito en el año 95 de nuestra era. Sin embargo, no quiso aceptar ninguna ayuda monetaria. ¿Por qué? Porque esta ciudad, damas y caballeros, era orgullosa por su riqueza. La Odisea fue destruida por completo en el año 1042. Colosenses 1. La iglesia fue fundada probablemente por Epafras de Colosas. Y si nos vamos en el Nuevo Testamento a la epístola de Pablo a la iglesia que quedaba en Colosas, Colosenses capítulo 1, versículos 6 y 7, mi hermana Yoconda, por favor. Amén, gloria a Dios. Libro de Colosenses capítulo 1, versículos 6 y 7. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. La carta que el Señor dirige al responsable de la iglesia es la más severa, escúcheme bien, Apocalipsis, la más severa, y no se halla en ninguna alabanza, a diferencia, por ejemplo, de la carta que es enviada a la iglesia de Filadelfia. El versículo 14 dice:
y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. La palabra la Odisea significa el gobierno del pueblo. También se le puede llamar los derechos del pueblo. Es la iglesia de estos tiempos. Es la iglesia democrática donde gobierna la iglesia y la directiva y el pastor los obedece. Quiero volver a decirlo porque la iglesia de la Odisea se está viendo latentemente en estos tiempos. Recordemos que estamos viviendo dentro del escenario de la escatología bíblica, estamos viviendo el tiempo de la implantación del nuevo orden mundial, del gobierno del anticristo. La iglesia tiene que ser arrebatada, trasladada, y se abre el libro, el rollo que está en la mano derecha del corderito, comenzando con el primer sello, que es el anticristo. Ahora, recordemos que en este tiempo observamos la gran apostasía que existe y también la debilidad de los púlpitos. Por eso la Odisea significa el gobierno del pueblo o los derechos del pueblo. Mira qué interesante. Es la iglesia democrática. La iglesia es la que gobierna. La Odisea, la iglesia gobernaba al pastor, gobernaba la directiva. O sea, el pastor no tenía autoridad. La directiva, el concilio no tenía autoridad, sino el pueblo es el que dirigía. Y eso es lo que observamos, mi hermana Yoconda, hoy en día, en gran mayoría, no en minoría, sino en mayoría. Esta iglesia es la iglesia de los derechos humanos. Como vemos en las naciones, derechos del niño, derechos de la mujer, derechos del hombre. Y yo quiero realizar una pregunta. ¿Y dónde están los deberes? Los deberes del padre, los deberes de la madre. Y esta iglesia es la iglesia de los derechos humanos. Cada individuo tenía sus propios derechos y también dirigía el principal de la iglesia. ¿Qué opina de esto, mi hermano? Amén. Amada iglesia, no podemos negar que con los mensajes que estamos aprendiendo, Dios tuvo un propósito para que esta palabra esté incluida en la Biblia, que es palabra de Dios, y sea ahora enseñada e instruida a sus hijos. Pastor Juan José, lo que usted acaba de expresar nos lleva al entendimiento de que Dios no tiene un gobierno democrático, sino qué tipo de gobierno tiene el Señor. Como sus hijos nosotros tenemos que conocer eso. Bueno, una de las cosas que tenemos que observar, que Dios tiene un rey. Y todo rey que tiene un reino tiene súbditos y tiene normas establecidas. Y los súbditos tienen que someterse a las normas del reino y lógicamente al rey. En la Biblia hay un rey y la Biblia es la palabra del rey. Y todos aquellos que formemos parte de este reino tenemos que someternos a esta escritura. Por lo tanto, si la Odisea era una iglesia que gobernaba democráticamente a la manera de cada uno, a los derechos personales de cada miembro, estamos observando que esta iglesia estaba fuera de la presencia de Dios. Esta iglesia era apóstata. Esta iglesia no estaba dentro de las normas del reino establecido en la Escritura Sagrada.
algo interesante, que la doctrina de la eclesiología, cuando hablamos la palabra eclesiología, hablamos sobre la iglesia. Y la doctrina nos enseña, neotestamentaria, que existen tres autoridades bíblicas. La primera es el Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia y es el Rey del Rey. La segunda es el amado Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinadeidad. El amado Espíritu Santo es el pastor de la iglesia, es el que guía a la iglesia. A él se le rinde las cuentas, a él se le rinde la adoración y la alabanza, porque él es el que la dirige. Por eso el Cordero de Dios dijo: me voy, pero no os dejo solos, les envío al Consolador, del griego Paracleto. Él os guiará. La función del pastor, ¿hacia dónde? Hacia toda verdad. La palabra verdad en el griego es aletai. ¿Y quién es la verdad? El Hijo de Dios. Dios hecho carne lo dijo: yo soy el camino y la verdad. Y también dijo: solamente la verdad os hará libre. Por lo tanto, Él nos guía a la presencia del Rey del Rey, que es el Cristo de toda gloria. Y la tercera autoridad es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra doctrinal. La Biblia es la escritura sagrada que cada creyente debe de conocer, porque son las normas del reino. Entonces el reino de Dios no es democrático. El reino de Dios ya está formado y creado y escrito en su palabra. Y entendiendo la doctrina escritural, las diferentes escrituras doctrinales, como la cristología, la soteriología, la neumatología, la amartología, la bibliología, la escatología, podemos entender entonces cómo tenemos que someternos. Porque la Biblia tiene mandamientos, tiene ordenanzas, tiene estatutos. Porque el Rey ha escrito acá todo para que todo aquel que en él crea, por eso no solamente sea salvo en una vida eterna. El Cordero de Dios dijo: si me amáis, guardad mi palabra, porque mi palabra es verdad. Vamos a continuar. Voy a leer el capítulo 4 de Colosenses, versículo 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, aquí está, y que la de la Odisea la leáis también en vosotros. Estas cartas demuestran que tenían maestros estas iglesias. Eso significa que continuó este ministerio que Pablo había comenzado en algún momento. Cuando Pablo escribe Primera de Timoteo, capítulo 6, se cree que el último de los apóstoles, porque ya no hay más apóstoles. Hay que dejar claro que todos los apóstoles de este tiempo son falsos, al igual que los profetas, que se llaman profetas. Y el último de los apóstoles, aquel que dijo que vino como un abortivo, se cree que la escribió desde la Odisea, Primera de Timoteo capítulo 6. En la Biblia del Oso, una de la versión de la Reina Valera, porque salía un oso comiendo miel. Hay una corta expresión de esto, de Casidioro de reina. Y en Primera de Timoteo capítulo 6 hay una serie, hermanos, de consejos a los creyentes ricos.
como que el amado Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios en la tercera persona. Un solo Dios, una sola esencia, una sola naturaleza. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El amado Espíritu Santo es el que inspiró a más de 40 autores humanos en un proceso de 16 siglos, 1600 años. Y el amado Espíritu Santo le estaba mostrando a Pablo que en el futuro iban a haber muchos problemas con esta clase social que venía a la iglesia, que tenían una cantidad de dinero, ricos en pertenencias materiales. Sabemos, mi hermana Yoconda, que el evangelio de salvación es para todo aquel que en él cree. Por él, pero también el Maestro Divino, el Señor Jesucristo dijo, es más fácil que entre un camello por el hueco de una aguja que un rico al reino de los cielos. ¿Cuál es la razón? La razón es el pensamiento humanista, materialista. Y tenemos el ejemplo de Lucas 16, del hombre rico con Lázaro. ¿Alguna pregunta? Amén, pastor. Nos decía en Primera de Timoteo que, como usted nos estaba explicando, que esta carta está dirigida para las personas adineradas. Pastor, si todo aquel que se arrepienta verdaderamente delante del Señor tiene la oportunidad para arrepentirse y ser regenerado con el poder del Espíritu Santo. Pero para ello, pastor, es importante que, como en anteriores clases decíamos, que la iglesia se levante y no esté en este letargo espiritual que estamos el día de hoy. Porque, como usted nos enseñaba, que ya no enseñemos, ni doctrinemos, ni evangelicemos al pueblo de Dios, sino que este pueblo sea preparado en este último tiempo para que se vivifique en el Espíritu y pueda llegar a esos corazones de quien nos predica los apóstoles en las cartas a Timoteo, a Tito. Bueno, primeramente, al pueblo hay que predicar. Al pueblo se le predica la palabra de Dios y se le adoctrina. Y en estos tiempos, déjame decir, que ahora hay que de nuevo predicarle a los evangélicos. Darles el evangelio de salvación al gran pueblo evangélico que se ha alejado de la presencia de Dios. Primeramente, se le adoctrina. La palabra doctrina en el griego, en el Nuevo Testamento, tiene dos palabras, la didaje y la didascalia. Pero en la exégesis bíblica, esta palabra va más allá de enseñar. El que enseña, primero tiene que conocerlo, experimentarlo en su vida y de ahí enseñarlo. Ahora, cuando en Lucas 16, que es el segundo libro escrito por el médico Lucas, habla de un hombre rico. Él no se fue al infierno por su dinero, sino por el materialismo. El materialismo, cuando uno lo abraza, empieza a adorar las riquezas del mundo. Pone su corazón totalmente en la vanidad, en la adoración, como por ejemplo al dios Mamón. Y es cuando Satanás, el enemigo de nuestras almas, empieza a enceguezar el entendimiento de aquel
que envanece su mente y su corazón con las vanidades de este mundo. Ahora, pasaron los años y se escribió esta carta tan dura. Y damas y caballeros, no es pecado tener riqueza material. Usted puede tener una carrera académica digna. Usted puede tener un negocio en crecimiento. Usted puede depender por su instrucción intelectual de una gerencia, de una buena empresa. El pecado es dedicarse a eso y dejar de lado al Señor Jesucristo. Es poner su corazón en el materialismo. Y eso es lo que se dedicaron los laodicenses. Se dedicaron a los negocios, a los banquetes. Y el Señor Jesucristo estaba fuera de esta comunión. El Señor en ese versículo se presenta como el amén. Cristo es el amén de Dios, porque en él la voluntad de Dios haya su perfecto cumplimiento. Amén es otro título del Señor, y amén es un verbo que significa así sea. Así será. Es una manera de confirmar algo. Déjenme decirles algo. Cuando uno estudia las doctrinas bíblicas, uno ingresa a un mundo maravilloso sobre los nombres de Dios. Por ejemplo, encontramos en la Reina Valera 3 nombres primarios. Elohim como Dios, Jehová, donde se deriva el tetragramatón, y Adonai, donde es Señor, Maestro, Soberano. De ahí vemos que el nombre Jehová viene acompañado con el carácter de Dios, como por ejemplo Jehová Jireh, Jehová proveerá, Jehová Roí, Jehová es mi pastor, Jehová Shalom, Jehová de paz. Y así vemos, y acá vemos que esos títulos son también expresados en el Nuevo Testamento para el Señor Jesucristo, como el título del tetragramatón, el yo soy. Esta es una expresión hebrea. En la gramática hebrea es una conjugación verbal hebrea. El título yo soy, que trae en sí mismo yo soy el que era, yo soy el que soy, y yo soy el que siempre voy a ser. Y este título fue dado por sí mismo al Señor Jesucristo, porque Él es Dios hecho carne. Por ejemplo, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Aunque mueras, vivirás. Y en el libro de los Hebreos, esta conjugación verbal hebrea, cuando el Altísimo se le presenta a Moisés allí en el monte y le dice, yo soy, el significado profundo del hebreo lo dijo el Señor Jesucristo en Hebreos 18. Yo soy el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Ahora, este título amén también es otro nombre como título para el Señor Jesucristo. Esta palabra amén es una palabra hebrea. Isaías 65:16. Es una palabra hebrea
que no ha sido, mejor dicho, traducida en el mundo. En el mundo, cuando se dice amén, se dice amén, que significa el Señor es, Él así es, Él así será y Él nunca cambia. Esa es la exégesis de la palabra. Por favor, léame. El profeta Isaías, hace 2750 años aproximadamente, versículo 16. Gloria al Señor. Vamos a leer, amada iglesia, el libro del profeta Isaías, capítulo 65, versículo 16. Acompáñenme, por favor, con la lectura. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. ¿Se dan cuenta? En el Dios de qué? De verdad. En otras palabras, en el Dios, en el amén. Así sea. Vuelvo a decirlo. La palabra hebrea, amén, es un verbo que significa así sea, así es. Y acá cuando dice Isaías capítulo 65, versículo 16, por el Dios de verdad se jurará. Esa palabra hebrea, verdad, así es. Amén. ¿Se acuerdan de los evangelios, amados hermanos, cuando el Señor dice, de cierto os digo? En algunas traducciones se dice, de veras te digo. Esta expresión en griego es amén, amén, amén. Era una manera, una forma de expresar algo que es 100% cierto, verdad. Vosotros se presentan también como el testigo fiel y verdadero. Cristo hombre, amados hermanos, es el testigo fiel y veraz de Dios y nos comisiona a su vez a ser testigos fieles y veraces de Él. Por eso el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibirán poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido, ¿quién? La tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo, haya venido sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Algo interesante. Esta palabra testigos en el griego es la palabra martus, donde se deriva la palabra mártir. El maestro divino judío les hablaba a sus seguidores judíos. Me seguirás hasta, mejor dicho, y me serán mártires. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Me serán testigos, y muchos morirán como mártires. Muchos morirán, muchos serán perseguidos, muchos hasta el punto de morir como mártires. También se presenta a sí mismo como el principio de la creación de Dios. La palabra que se traduce por principio es la palabra griega arge, y aquí tiene el sentido de soberano. Cristo, amados hermanos, es el soberano de la creación. Y Colosenses, capítulo 1, versículo 15, Cristo es el autor
de la vida. Hechos capítulo 3, versículo 15. Seguimos con el Apocalipsis, versículo 15 y 16. Yo conozco tus obras, dice, que ni eres frío, ni eres caliente. Ojalá fuese rico, fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Quiere que le diga algo? La palabra hebrea, toevá, la palabra toevá en la Biblia hebraica es la palabra española abominación. Y esta palabra abominación significa detestable, asqueroso, vomitarte. Es lo que está hablando acá. Te vomitaré porque eres abominable en mi boca. Esto es lo que el Cristo, el Todopoderoso, tiene que decirle. Aquí no abre su misiva con alabanza ninguna. Directamente viene la reprensión y se hace manifiesta. Y mira qué interesante. Recordemos el estudio de las otras cartas. Primeramente el Señor le daba una característica de alabanza y después la reprendía. Pero en la Odisea, en esta carta, que su característica es apóstata, por sus riquezas materiales, se había enceguezado, lo que el Señor Jesucristo hace es reprenderla directamente. Y es como reprender directamente en estos tiempos a los apóstatas, a esta satánica reforma apostólica que se ha levantado en los últimos 30 años con un calor, con un ardor ferviente, con un fuerte ataque de Satanás para destruir al pueblo cristiano. Y lo ha logrado en gran porcentaje del pueblo. Y ha sacado el evangelio de los púlpitos para hablar de su teología de prosperidad, de decretos. ¿Alguna pregunta sobre ese tema? Amén, pastor. Habíamos dicho que en sí las riquezas no eran pecado delante del Señor cuando estas son bien habidas y trabajadas. Sin embargo, al realizar un breve análisis de las cosas que están pasando en el espíritu, en el área espiritual en este tiempo en la iglesia que estamos viviendo en estos días, vemos que hay líderes falsos que llevan al pueblo a tener un anhelo a las cosas materiales, a tener un anhelo a la prosperidad económica, siendo que el Señor Jesucristo y la palabra de Dios nos enseña a que la prosperidad del Señor no es lo económico, sino es la paz, es la regeneración de nuestra alma, es la bendición, la restauración de matrimonios, de vidas consagradas y cambiadas en la presencia del Señor. Pastor Juan José, ¿qué opina usted de esta enseñanza tan hermosa que estamos viendo el día de hoy con esa falsa predicación de la prosperidad en la riqueza económica? Bueno, primeramente quiero aclararle algo. Dios puede bendecir a una persona y darle prosperidad económica, porque el dinero no es moral ni inmoral. El problema es amar al dinero. El problema es dejar de lado a Dios por la plata, poner su corazón en el dinero.
en este espíritu demoníaco llamado Mamón. Dios ha prosperado a muchos cristianos y Dios los usa para construir gran parte de la iglesia, para poner los techos, para bendecir a los pastores, para hacer un escenario como esto. Todo esto cuesta dinero y Dios prospera a cristianos para que den al ministerio, pero Él sabe a quién se los da. Él sabe quién bendice Dios, bendice al corazón humilde, bendice al corazón sometido a Cristo. Entonces, por ejemplo, en Israel existen unas palabras entre judíos como Laila Tov, Boker Tov. Son palabras que significan que según el tiempo del día, un judío bendice a otro judío diciéndole: es mi anhelo que desde este momento hasta que acabe, por ejemplo, la mañana, Dios bendiga con su propósito tu vida. Por eso la Biblia dice: primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. ¿Cuál es la prosperidad de Dios? Como dijo usted, primeramente es la regeneración, el proceso de cambio, la renovación en el espíritu de la mente, que da un fruto expresivo de testimonio de cristianismo. Mientras que eso va sucediendo y el creyente es fiel a Dios, Dios va ordenando su vida. Y va ordenando de tal manera que va ordenando también su matrimonio, sus hijos, su trabajo. Va prosperando su trabajo. Y ese hombre va ofrendando, va diezmando, va bendiciendo el ministerio, para que el ministerio pueda extender el evangelio. Entonces la prosperidad de Dios es la restauración en el hogar, la paz emocional, la estabilidad espiritual. Y también Él añade las bendiciones laborales. Entonces el creyente glorifica su nombre del Señor. Pero en la Odisea no es así, ni tampoco en los falsos apóstoles y profetas, que lo que quieren es vivir del materialismo. Lo que quieren ellos es la codicia al dinero. Es muy diferente el humanismo dirigido al materialismo, que el que Dios te prospere, te bendiga, por ser obediente, por ser sometido a su palabra, por vivir en santidad. Ahora, regresando, ¿por qué el Señor en la Odisea usó esta expresión? Por lo siguiente: los habitantes, amados hermanos, los habitantes de la Odisea conocían bien. Recordemos de Colosas y de Hierápolis, que por unas cañerías que todavía se conservan restos en la arqueología, escúcheme bien, la Odisea, de ahí venían aguas termales que poco a poco se iban entibiando a su paso bajo el terreno hasta llegar a las termas de los baños de la ciudad de Odisea, cruzándose muchas veces el agua fría potable que procedía de los manantiales próximos a la ciudad. Es por eso que cuando el Señor Jesucristo le dice al apóstol Juan: si no eres frío o caliente, si eres tibio, ellos entendían a qué se refería con esa tibieza, con esa frialdad, porque dentro de la estructura arqueológica de la ciudad
esas tuberías vivían de aguas termales y muchas veces tenía caliente, se cruzaba con la fría potable y se entibiaba. Y la Odisea conocía ese cambio de agua. Por eso el Señor Jesucristo dirige las cartas de las 7 iglesias, que son 7 ataques diferentes de Satanás a un pueblo verdadero de aquel entonces. Porque el autor original, Juan, le habla a 7 iglesias originales en Asia Menor. Y de ahí viene a nuestros tiempos. Ahora, comenta Matthew Hendricks, el agua termal entibiada por el terreno resultaba inadecuada para el baño y nauseabunda para beberla. Ellos también tenían el problema que cuando el agua en las tuberías se cruzaban, ya era nauseabunda para beberla de un caño. Y cuando el Señor le dice, si eres tibio, te vomito, los que congregaban la iglesia de la Odisea sabían lo nauseabundo que era delante de un Dios santo. Y eso es lo que pasa hoy en día en la iglesia cristiana. Mucho pueblo se ha entibiado y se ha vuelto nauseabundo delante de la presencia de un Dios santo. Han profanado los altares, han profanado los púlpitos, porque se han entibiado. Ahora, eso mismo le pasaba a esa iglesia. No era fría, no vivía en abierta rebeldía y no era caliente, no vivía abiertamente para el Señor, sino que eran como la esposa de Lot. La esposa de Lot tenía su corazón anhelando amar a Dios, caliente por acá, pero sus pensamientos, su mente y sus prácticas eran frías, amaba al mundo. Eso es tibieza para el Santo de Israel. De ahí la amarga queja del Señor Jesucristo. Ojalá, iglesia, fueses frío o caliente, como consecuencia de ser como agua tibia en la boca, cosa que es nauseabunda, desagradable al paladar. Y el Señor está a punto de escupirlo. En el original griego no dice que categóricamente la va a escupir de su boca, sino que dice que está a punto de hacerlo. ¿Quiere introducir algún comentario sobre eso? De agua fría, caliente, lo que está pasando en la iglesia hoy en día. Amén. A pesar de que muchos congregamos en las iglesias, en las congregaciones, en todo el mundo, es cierto de que nuestro corazón se ha entibiado. Amada iglesia, podemos decir que la responsabilidad es de los pastores que han profanado los altares, pero también, amada iglesia, tenemos que darnos cuenta que nosotros como pueblo de Dios tenemos que permanecer en la enseñanza bíblica, y es por eso que el Señor permite ministerios y permite obras como esta, para que usted escuche la palabra del Señor. Y aquí que nosotros como pueblo somos llamados a orar por nuestros pastores, para que ellos no sean tentados y sean fortalecidos en el Espíritu Santo. Entonces, amada iglesia,
somos un solo cuerpo del Señor Jesucristo, con muchos miembros, y cada miembro tiene su propia naturaleza, su propia obra. Y al unirnos como cuerpo, no olvidemos nuestras responsabilidades. El pastor Juan José nos enseñaba que el Señor Jesucristo, qué precioso, nos dice la situación de la audiencia real, que a quien está dirigida esta carta, sobre lo que ellos vivían y cómo el Señor les instruía con su realidad. Y decía que no debemos ser ni calientes ni tibios, no debemos ser tibios, más bien, ojalá fuéramos fríos o calientes. Amada iglesia, esta palabra también es para nosotros en este tiempo, en esta iglesia de este tiempo, porque vivimos lo mismo. Tratemos de no envidiarnos, hermanos, y de más bien estar calientes en la presencia del Señor. Y una de las cosas que debemos de entender es que en este tiempo, antes de la implantación del gobierno del anticristo, antes que el novus seclorum en latín, el nuevo orden mundial, sea ya establecido para el gobierno del anticristo, pues la iglesia debe de regresar al cristianismo bíblico. Debe de regresar al evangelio de salvación en los púlpitos. Debe de regresar a vivir en carne propia la santidad de Dios. Porque en el reino milenial, Apocalipsis 20, en el reino milenial, hermanos, damas y caballeros, hasta los caballos tendrán una placa que diga santidad Jehová. Por lo tanto, es importante regresar a la Biblia. Matthew Hendricks comenta: la temperatura espiritual de la iglesia, tanto en su comunión con el Señor y entre los hermanos, como en su menguado afán de testificar el evangelio, provoca las náuseas del Señor Jesucristo. Este comentarista extraordinario, que escribió gran parte del comentario, porque a partir de los Hechos para adelante llamaron al maestro Francisco La Cueva para terminar el libro. Él está hablando que el Señor Jesucristo le provoca náuseas. Estos falsos apóstoles, falsos profetas, que niegan el arrebatamiento de la iglesia, que niegan la segunda venida del Señor Jesucristo, porque ellos dicen que el Señor Jesucristo no va a venir por segunda vez hasta que la iglesia conquiste el mundo. Esa filosofía diabólica se llama el Kingdom Now, y eso es parte de la apostasía. Comenta Bar Shuk: deberían meditar sobre las palabras los cristianos de nuestros días, porque estas palabras de nuestro Señor corresponden a nuestro periodo. O sea, no solamente corresponde al tiempo de las iglesias de Asia Menor, sino en todo el transcurso de los tiempos, y más latente ahora antes del arrebatamiento. Sigue el comentarista Baruch: ¿pensáis de vosotros mismos que no soy ateos? Es que resulta difícil también llamarnos hijos de Dios. Parecéis como no estar en el mundo, pero miráis siempre el mundo, al igual que la mujer de Lot. Vuestras almas están como divididas en dos. En el templo sois santos, pero fuera del templo sois mundanos, debido a que no se puede servir al Dios verdadero y santo
y al dios Satán, Mamón. Las almas divididas se han entibiado para Dios, mientras que se inclinan cada vez más hacia Mamón. Hermana Yoconda, yo quiero dejar esta primera parte así y mañana continuar la segunda parte, porque quiero hablar sobre la apostasía, pero el tiempo se nos acorta en la televisión. Y antes de terminar, léame el versículo 17. Amén. Leemos en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso es lo que está pasando en la iglesia actual. Gran parte de la iglesia ha abrazado el ataque satánico de la apostasía. Porque usted dice, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de Dios ni de la santidad. Y el Señor Jesucristo le dice a esta iglesia apóstata, eres miserable, eres pobre espiritualmente y ciego espiritualmente. Y delante de los ojos de fuego del Cristo glorificado, estás desnudo, le dice. Señores ministros y amadas hermanas, estamos dentro de su programa Contacto Teológico con la materia escritural, el escenario escatológico de lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en la iglesia cristiana en el mundo y lo que va a venir en este tiempo, en esta generación. Mañana, si el Altísimo no ha arrebatado a su pueblo, continuamos entonces con la segunda parte, con el tema de la iglesia de la Odisea. El Dios Altísimo les llene de paz y de amor. Nos despedimos, mi hermana Yoconda. Amén. Gloria al Señor. Maranatha, Cristo viene en breve. Que Dios les bendiga desde la Sierra del Ecuador, la ciudad de Ambato.